por lo menos ahí la caja hizo bien. Bajo una marcha me dio la potencia que quería. No se sintió casi el turbolag. Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver la Landtrek, una camioneta muy interesante porque tiene ADN de 3 países. Quédate y te lo cuento todo. Bueno, como te comenté en un principio, esta camioneta tiene ADN de 3 países. Y esto debido, primero, bueno, por Peugeot, que es francesa, y el motor que usa esta Landtrek viene directamente de Francia. El segundo sería chino, dado que esta camioneta comparte la plataforma del Changan Hunter, una camioneta china. Y el tercero, que me impactó, es que es uruguaya. Se construye en Uruguay, en la ciudad de Montevideo. Un dato curioso, para que lo sepas. Sus dimensiones son de 5,3 metros de largo, 1,9 de ancho, con los espejos incluidos, y en el espacio de carga tenemos 1,6 metros de largo con 1,59 de ancho, lo que sí, entre el paso de las ruedas se disminuye hasta 1,22 metros para tenerlo en consideración. La capacidad de carga depende de la tracción, por lo menos para la versión de entrada es de 1105 kilos y para el 4x4 sería de 1020 kilos, por lo cual en la suspensión trasera tendremos resortes de tipo hoja o también conocido como ballesta. Aumentan las capacidades de carga, pero no son tan confortables como un sistema de suspensión de horquilla. Bajo su capó tendremos un 2,2 litros diésel que puede generar 180 caballos de fuerza y 300 Nm de torque, el cual nos entrega sobre las 2000 RPM, un valor no muy óptimo. En la caja de cambios mecánica o automática siempre tendremos 6 velocidades. Los consumos para la versión automática es de 9,7 km por litro y en ciudad 12,8 km en carretera, y para la mecánica es de 9,6 km por litro en ciudad y 14,1 en carretera. Los precios para la versión de entrada desde el 4x2 parten 23.669.000 con todos los bonos incluidos, y ahora la versión que probamos es por 26.700.000, que sería la 4x4 automática. A ver, por el frente, bueno, encontramos luces 100% halógenas. Las LED solo se las reserva para la versión full, y también tendremos neblineros. Por el fuera es un típico Peugeot. Las Peugeot no tienen mucha innovación en este aspecto. Lo que sí, atrás en esta es 100% halógena. En la full se ve bastante bien y no mucho más. En verdad no tienen mucha innovación las Peugeot en este segmento. Lo que sí me gusta, el cerrado de puertas, se siente bastante de calidad. Y las llantas, bueno, al menos en esta versión típica de Peugeot, en este caso tenemos 265, 65, aro 17. Y cosa curiosa, no tiene freno de disco en la parte de atrás, para considerar, capaz no es para el gusto de todos. Bueno, ya en el interior de la Landtrek vamos a empezar hablando por su lado izquierdo, donde, si la luz nos permite, bueno, tenemos para controlar los retrovisores. Para mi gusto está como muy abajo, era muy típico de los Toyota antiguos, pero bueno, aquí tenemos también para plegar y desplegar los retrovisores. Tenemos también para prender o apagar el sensor de estacionamiento, para prender la luz de la cabina trasera, para regular la altura de las luces delanteras y no mucho más. Tenemos como esta zona que debe ser para conectar el ODB, y bueno, por acá tenemos para prender las luces, que esta unidad no tiene luces automáticas, y por acá los neblineros. Por el lado de la puerta, bueno, tenemos para ponerle seguro a las puertas, a los vidrios y los espejos que no suben ni bajan de un solo toque, tienes que mantener o dejar presionado. El volante, bueno, típico de Peugeot, aunque me gusta más este estilo, ojalá Peugeot lo copiara para todos, de mantener el tacómetro como es normalmente, por dentro del volante y no por encima como hace con sus productos habitualmente. Bueno, por acá tenemos lo que es el control crucero, también para activar el control de voz del infoentretenimiento, que sería tu teléfono. Por acá tenemos para controlar el volumen, pasar entre emisoras y para ir cambiando las diferentes pantallas que tenemos en el velocímetro. Por lo menos aquí veríamos lo que serían diferentes información de viaje. En el siguiente, bueno, vemos información que podría tener vehículo, y aquí para cambiar ajustes, ya sea el brillo de la pantalla, ajuste del volumen. Este ajuste del volumen es del volumen que hace el sistema. Voy a tocar algo del sistema para que vean cómo hace. Ese sería el volumen que podrías regular ahí. Bueno, para cambiar lo que es el idioma, ajuste de unidades. Y eso, esas serían todas las cosas que podríamos hacer. Bueno, abajo vemos la autonomía, el estado de la marcha en que estamos y el kilometraje. Y tenemos ruedas que van desde el centro hacia arriba, igual para la revolución. Siguiendo por la pantalla se ve muy opaca, dado que, bueno, estamos justamente en mediodía, muy difícil que se vea. Por lo menos acá tendremos lo que es Android Auto, Apple CarPlay, que es por cable. Tenemos la música, que la música lo que sería, bueno, si conectas por USB. Tenemos la radio. Es lento pero rápido a la vez. Tenemos el teléfono. Tenemos ajustes, que estos son ajustes del sistema.
Aquí podríamos configurar el idioma, la pantalla, el audio, Bluetooth. Y tenemos aquí configuraciones del auto. Bueno, aquí podemos configurar cómo se comporta cuando destrabamos las puertas. Tenemos las luces, que si cuando prendemos la alarma las luces se activen. Y también esto me encanta porque esto es cuando tú medio presionas como una sola vez, hace 3. Entonces aquí puedes configurarlo de forma manual para que cuando hagas así, haga 5. Me gusta que esto se pueda configurar de forma manual. Normalmente en otros grupos tienes que hacerlo de forma vía ODB. Entonces que puedas configurarlo a tu gusto, me gusta eso. Bueno, aquí tenemos configuraciones del aire acondicionado, ventilación automática, autosecado del aire acondicionado y bueno, aquí para reconfigurar todo. Es sencillo, pero tiene lo justo y necesario. Bueno, siguiendo por abajo, es un aire acondicionado, no es climatizador, pero está bien resuelto. Bueno, aquí tenemos para prender o apagar, aquí para ajuste de temperatura, aquí para los diferentes tipos de recirculación, o sea, de por dónde sopla. Aquí si queremos recircular el aire, aquí los desempañadores de los parabrisas y luneta trasera. Bueno, en la parte de abajo tenemos acá el primer botón para el bloqueo de diferencial, control de descenso, control de estabilidad para apagarlo. Aquí para desbloquear o bloquear las puertas, la intermitentes de emergencia. Está en un lugar raro, pero están como muy lejos, pero está ahí. Bueno, perilla de volumen, se agradece que tenga una perilla de volumen. Y aquí tenemos un botón para ir directamente a la cámara del espejo derecho, porque esta versión, que es la intermedia, tiene esa opción. En este botón, si fuese la full, estaría la cámara 360, pero se agradece que tenga esto, bueno, porque te ayuda al momento de aparcamiento. No sé si se llega a notar. La calidad no es la más óptima, pero reguleque. Y bueno, aquí tenemos los dos puertos USB de tipo A, allí creo que sí se cayó. Y aquí obviamente tenemos para meter lo que sería el 4x4 y el load del 4x4. Más abajo tenemos algo muy importante que serían los tipos de conducción. Es decir, normalmente el auto siempre se prende en normal y cuando presionamos pasamos al Sport o al Eco. Ya más adelante vamos a ver qué tal eso. La guantera tiene iluminación LED y es bastante profunda. No es muy de buena apertura, pero es bastante profunda. Arriba tenemos iluminación halógena, aquí para activar que se prenda cuando abramos las puertas. Tenemos portagafas con fieltro por dentro para que no vaya sonando las cosas. Y no tenemos espejos para el piloto, pero sí para el acompañante, pero sin luz. Y no mucho más. Bueno, tenemos la consola central con su toma B12, el freno de mano normal, manual, unos portavasos bastante amplios. Tenemos esto que no se puede ajustar longitudinalmente ni de altura, pero es bastante profundo. Y no podía faltar los asientos, que son, voy a decir que son de buena calidad, no son los más futuristas, pero están bien. Se sienten de buena calidad y se sienten bastante cómodos al andar. En la parte trasera tenemos algunas curiosidades que no se ven en todo el segmento de las camionetas o pick-up. Primero serían las ventilaciones en la parte trasera, bastante bien que las tenga, y además tiene un puerto USB tipo A en la parte de abajo. Y tiene estos como tipo de ganchos para poner bolsas o lo que se te ocurra, bastante útil. Dice que soportan 4 kilos y tiene uno de cada lado. Adicional, si se llega a ver, tiene estos compartimientos detrás de cada asiento. Las puertas, bueno, algo que se me había olvidado mencionar, todo es plástico duro donde veamos. Capaz esta es la única zona donde se toca algo acolchado, pero bueno, en este tipo de camionetas buscamos que sean duraderos, no que sea más cómodo, porque se supone que son camionetas de trabajo. Las puertas, bueno, igual plástico duro. Puedes ver aquí que esta camioneta, a pesar de ser nueva, ya le está pasando factura. Y no mucho más. Bueno, tenemos obviamente para bajar y subir las lunetas. Y no mucho más. Arriba tenemos la típica luz halógena también. Y bueno, tenemos sus agarraderas, tanto acá, acá, allá y allá. Así que no te va a faltar agarraderas. Capaz lo que le criticaría es esta zona, porque es como de piano black, y esto sin duda se va a rayar. Los asientos de atrás, bueno, lo mismo formato que veíamos adelante en el tipo, y lo que sí tenemos es un apoyabrazo que también se agradece con sus portavasos. Y no mucho más, así que veamos cómo es la sensación de manejo. Bueno, ya en la prueba de manejo, bueno, se prende con la típica llave. La versión del botón solo se la reserva para la versión full. Y bueno, empezamos la prueba de manejo. A ver, yo no tengo mucha experiencia en lo que es
camionetas de este segmento. Esta sería la primera a la cual yo le hago un video y voy a tratarla como si fuese un auto citadino cuando sé que realmente este auto es una camioneta de trabajo como tal, o a lo menos esa es su intención, pero sabemos que realmente la mayoría de la gente que va a comprar esta camioneta la va a usar para la ciudad como tal. Ahora, me llevé varias sorpresas, no muy gratas, dado que en verdad la camioneta tiene muchos detalles. Primero, ahora, hay que considerar dos cosas. Esta camioneta usa ballestas en la parte de atrás, no usa de tipo horquilla como te mencioné, lo cual afecta en verdad bastante lo que es la confort de marchas, que sé que realmente esta camioneta no está hecha para recibir confort de marcha, es un auto de trabajo. Pero realmente acá se ve muy perjudicada su estabilidad en autopistas, que bueno, al final sí o sí tendrás que usarlo en autopistas, por más de trabajo que sea. Lo otro es el ruido del motor. No creo que es el más óptimo la insonorización que han logrado. Se transmite mucho y no sé si es un detalle esta unidad, pero tiene como un chirrillo que viene por esta zona. No sé si es del motor, del andar, pero lo tiene. Con eso también te voy a mencionar que la insonorización está muy mal lograda. Entonces han sido puros descontentos los primeros kilómetros que pude llegar a manejar esta camioneta. Pero bueno, a pesar de eso, tiene un muy buen motor. Con los modos de manejo se resuelve un problema que al momento de agarrarla dije, esta camioneta tiene un problema con la caja, porque como que no sabía administrar bien las marchas, pero luego con los botones del Sport o el Eco se resuelven los dos problemas. Primero, porque tenemos como que en baja la camioneta no sabe muy bien qué marcha colocarte, te mete como que la segunda y se siente mucho el turbo lap hasta llegar a las 2000 RPM. Entonces, hasta que no llega a ese punto, la camioneta le cuesta para exigirle que reaccione. Eso no me gustó mucho, por lo cual no me gustaba mucho ese aspecto. Ahora, con el botón, por lo menos el Sport, si quieres poder, simplemente pones ese y siempre va a mantener la revolución lo más alta posible. Entonces, ahí bien, porque resuelve el problema del turbo lap, o más o menos. Y el modo Eco te ayuda para que sea un poco más cómoda, dado que, como te digo, está tan mal insonorizada, se transmite mucho el ruido. Entonces, al poner el modo Eco, lo que va a intentar es mantener el motor en bajas revoluciones. Es recomendable esta camioneta. El problema es que en este tipo de segmentos hay demasiado competencia, y hay competencias que llevan años haciéndolas. Y esto es un producto que es nuevo, a pesar de usar una plataforma de una camioneta conocida, usa un motor que no es de esta plataforma, o no fue diseñado para esta plataforma. Y puede ser ese el problema que yo le encuentro con la caja, que se puede solucionar con el modo Eco y modo Sport, pero va a estar ahí. Tienes que siempre recordar de cambiar, porque cada vez que apagas o prendes se quita el modo Eco o modo Sport, se vuelve al normal, por decirlo así. Ahora, antes de terminar este video, vamos a intentar poder acelerar un poco para que veas la reacción, y lo voy a poner en modo Sport porque quiero que me dé la máxima potencia. Aquí, que no tengo a nadie adelante, por lo menos ahí la caja hizo bien. Bajó una marcha, me dio la potencia que quería. No se sintió casi ni el turbo lag. Casi, porque sí, cuando presioné se siente ahí que espera que baje la marcha y de ahí reacciona. Ahora, ¿es recomendable esta camioneta? Yo creo para el que busca algo diferente, sí. Porque recordemos algo, que las camionetas acá, por lo menos en Chile, son las más robadas. Entonces, si quieres buscar un auto que capaz pase más desapercibido, mire por el Elantra. Porque igual, bueno, tienes muy buena competencia, tienes la Hilux, la L200 y pare de contar. Entonces, esas sin duda son mucho mejor que esta. Logran mucho mitigar lo confort, pese a que no son para ciudad, ellas logran un equilibrio perfecto. Esta en verdad no es mala, tiene buen ensamble, buen equipamiento por el precio que paga. Esos son los puntos fuertes que yo les encuentro. Y bueno, pero lamentablemente lo que importa mucho es el confort, el motor, que para mí es lo primero que yo vería de una camioneta, cómo se comporta eso, y acá realmente no cumple mucho. Así que no hay mucho que hacer. Yo le iría solo por si quieres algo diferente a lo que ofrece hoy día el mercado. Eso fue todo. Si te gustó, no olvides suscribirte, dale like, activa la campana para que se te avise cada vez que subo un video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.